haciendo de forma correcta, están siguiendo los guiones, están siguiendo los protocolos y que entonces pues yo puedo estar como con la tranquilidad o con la certeza de saber que en mi operación pues todo está bien, ¿cierto? O no quedar con la incertidumbre de que sí lo hacen, que no lo hacen, que lo hacen de forma correcta o incorrecta, que se están saltando pasos, que están diciendo la información, que no la estén diciendo. Para eso es todo lo que es nuestro ambiente de aseguramiento de calidad o de Cuba, es podernos crear la solución o el ambiente que a mí me soporte y me dé bases para garantizar que mi proceso y todo lo que yo estoy haciendo pues está correcto. Ok, entonces ahora sí podemos comenzar. Buenos días, buenos días, buenos días. La idea entonces ahora dar inicio a nuestro workshop. La idea del workshop que vamos a realizar el día de hoy es eh, conocer todo el ambiente o toda la solución de aseguramiento de calidad que ofrece la plataforma de Wallbox, saber cómo es la parametrización, cómo lo llevamos a la práctica y demás, y que ustedes pues que ya queden como empoderados de este componente como tal. Digamos que aquí habría una invitación inicial y es que todos y cada uno de nosotros, ojalá estemos en nuestros equipos, en nuestros computadores, en nuestras máquinas y que tengamos la herramienta del Configuration Bots de Volvos lista para que la comiencen a utilizar y que sea casi que un ejercicio 100% práctico, que es la idea de realizar un workshop, y que todo lo que yo vaya hablando acá, que todo lo que yo vaya ejecutando y realizando, pues en paralelo ustedes lo vayan realizando en sus entornos, en sus ambientes, en sus soluciones. Y que de pronto pues no nos vaya a suceder que nos creamos una, un ambiente o una actividad pues de aseguramiento de la calidad, pero que simplemente pues se nos quede en un tutorial o se nos quede en una teoría y que nunca pues podamos llevar eso a la práctica. Entonces, esa es la invitación inicial que les quiero compartir, es a que todos y cada uno estemos ahí ya con el Configuration Bots listo, para que comencemos a utilizar la herramienta, para que comencemos a parametrizarla y que en este instante, en este workshop, en este contacto que estamos teniendo, pues de una vez nos quede ahí habilitada y nos quede lista nuestra matriz de calidad para nosotros empezar a crear los procesos, ¿cierto? Muy seguramente varios de los que estamos compartiendo aquí este espacio, tenemos la solución de Volvos, tenemos puestos de trabajo, tenemos asesores que hacen llamadas toda la semana, y posiblemente algunos estamos dejando la puerta abierta a no aplicar un proceso de calidad y de control que a mí me garantice y me dé las bases y las certificaciones de que todo en mi operación está bien, ¿cierto? Que yo sí estoy cumpliendo con los protocolos, que estoy diciendo los guiones establecidos, que se están cumpliendo las políticas, que estoy ofertando como debo ofertar y no estar de pronto como con la incertidumbre de que
pues de pronto en mi operación si estamos haciendo las cosas bien, los asesores si estarán transmitiendo el conocimiento, la información de forma correcta, si están ofertando como debe de ser, si siguen los guiones, si son amables con nuestros clientes, o de pronto por el contrario, pues son un poco, no sé, mal geniados al momento pues, de estar contactándolos y hablando con ellos. Entonces, digamos, y que nos da la luz y quien nos da pues como la guía para saber si esto está bien o está mal, pues finalmente es todo lo que nos ofrece aquí pues la solución de Volvos con Cuba, ¿cierto? Eso es pues como la introducción inicial que les quiero compartir. Eh, el temario que vamos a ver el día de hoy es un poco más corto pues en comparación con los que hemos estado viendo en los workshops anteriores. Lo resumimos simplemente en 6 puntos. El primero de ellos es hacer como la creación de las matrices de calidad, hacer la creación de los atributos, configuración de errores críticos y no críticos, parametrización de la muestra automática de calidad, es la calificación de las llamadas y posteriormente pues el análisis de los reportes. Este es el temario objetivo de lo que queremos realizar el día de hoy. Es un poco más, de pronto más corto que lo tradicional, pero digamos que vamos a ser muy detallados en todo lo que abarca o todo lo que implica el tema de calidad, ¿cierto? Entonces, podemos comenzar a visualizarlo. Simplemente, pues todos deberíamos de estar en el Configuration Bots. Yo lo voy a abrir totalmente desde cero. Listo. Aquí ya tengo pues mis credenciales previamente puestas. Cada uno debería de poner pues el de que la operación que le corresponda y que esté en ese instante. Simplemente yo le voy a dar clic al botón de login. Esperémosle ahí unos segunditos mientras va cargando. Y listo. Digamos que una vez estamos dentro del Configuration Bots, entonces es en este espacio o es en este lugar pues donde vamos a empezar a crear o a parametrizar todo. Listo. Todo el módulo o todo el ambiente de Cuba en la plataforma, digamos que nosotros lo vamos a partir o lo vamos a dividir como en tres ambientes o tres opciones distintas, ¿cierto? Esos tres ambientes o tres opciones vendrían siendo la pestaña de Cuba, vendría siendo la pestaña de monitoreo y la pestaña de históricos. Digamos que yo siempre que vaya a aplicar Cuba tengo que estar muy relacionado con lo que es la opción de Cuba, la opción de monitoreo y la opción de históricos. ¿Por qué la dividimos en tres partes? Digamos que es muy sencillo. Es simplemente porque pues en Cuba es donde yo parametrizo todo lo que es el ambiente pues, de calidad. En monitoreo es donde yo lo llevo a la práctica y en históricos es donde yo hago los reportes, ¿cierto? Entonces siempre deberíamos de estar relacionados con estas tres partes o con estas tres como ítems pues, de la plataforma. El primero de ellos, por el que debemos de arrancar, pues es claramente por el de parametrización. ¿Dónde parametrizo yo la solución de Cuba? Pues la parametrizo allí, en el ítem o en la pestaña de Cuba de Wallbox. Y cuando estamos allí entonces, llego como a esta interfaz o a este entorno. En esa interfaz hay que hacer, digamos, como tres pasos iniciales, ¿cierto? Si yo quiero poner a arrancar o a que Cuba comience a funcionar, entonces yo tengo que pararme aquí en la opción de calidad y dentro tengo que hacer tres pasos. Esos tres pasos son los que a mí me certifican o me garantizan que ya el ambiente de Cuba que yo voy a empezar a aplicar, pues es funcional y que ya pues puedo comenzar a disponer de él, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tres pasos iniciales? Entonces, el primero de ellos es simplemente eh, definir la cantidad de monitoreos mensuales por agente. ¿Qué es la cantidad de monitoreos mensuales por agente? Es simplemente hora al mes. Digamos que aquí hay una muestra que es la más básica de todos, que se podría hacer pues simplemente como una sugerencia, pero una sugerencia para un entorno de calidad que de pronto no es muy agresivo, no es muy exigente, y es simplemente decir 4 monitoreos mensuales por agente. ¿Qué significan esos 4 monitoreos mensuales por agente? Finalmente es que al mes yo voy a tener de cada asesor 4 llamadas por calificar. Digamos que podría uno relacionarlo simplemente como a tener una llamada por semana.
Eso sería como este ítem pues de aquí de 4 monitoreos, es simplemente esa cantidad. De pronto hay algunos que comienzan a ser un poco más exigentes, entonces ya no se ponen 4 monitoreos al mes, sino que se ponen 8. ¿Qué significa eso? Pues lo mismo, es que prácticamente al mes yo voy a tener por cada asesor 8 monitoreos que se traducirían más o menos en 2 monitoreos a la semana por cada gente. Y de ahí para arriba, pues digamos que cada uno podría ser un poco más exigente. Claramente, si yo sí tengo como un personal o un equipo pues de Cuba que se pueda dedicar de lleno a esta actividad, pues entonces yo sí puedo empezar a ser un poco más exigente, no hacer 8 monitoreos por agente, sino tal vez hacer 16 o más monitoreos, como para ir garantizando pues que todo esto pues es acorde a lo que nosotros ofrecemos o a lo que nosotros tenemos. Pero digamos que el caso pues como más típico que uno se podría encontrar simplemente podría ser el tener o unos 4 monitoreos mensuales por agente, es decir, uno por semana por cada asesor, o simplemente tener unos 8 monitoreos mensuales por agente, que sería lo mismo, unos 2 monitoreos por semana por asesor. Esos pues como los dos casos más comunes. Listo. Digamos que aquí hay un techo, si es que eventualmente pues vamos a pasar ese techo, y es que mensualmente el tope que yo podría poner de llamadas por agente sería de ese es nuestro techo. ¿Por qué 30? Porque digamos que ahí estaríamos garantizando que yo todos los días le voy a tomar una llamada al asesor que voy a, como tal, a llevar esa llamada a la matriz de calidad, ¿cierto? Ese sería como nuestro techo máximo. Claramente aquí hay que tener cuidado porque pues que ya de pronto yo no me esté excediendo. Si yo tengo 30 monitores mensuales por agente y yo tengo una operación de call center con 10 asesores, entonces esos 10 asesores por 30 llamadas al mes me estaría dando que mensualmente yo tendría que calificar 300 grabaciones o 300 llamadas. Entonces, por eso les digo que de pronto es bueno hacer como un sondeo inicial, algo que a mí me certifique realmente si yo sí tengo todo el personal de Cuba destinado a hacer monitoreos o de pronto quien hace el monitoreo es el mismo líder o el mismo coordinador, entonces no puedo ser tan agresivo porque el coordinador no puede estar 100% de lleno con calidad y con las actividades pues que ejecuta como líder o como coordinador. Entonces posiblemente me toque como bajar el número. Pero si hubiera pues como un nicho donde es muy exigente este tema de Cuba, digamos que ahí les dejo el dato y es que máximo por mes podríamos tener por agente hasta 30 monitoreos. Ahí pues como para que tengamos este dato presente, ¿cierto? Yo lo puedo dejar inicialmente con 4, que es como el más básico que les podría pues como sugerir que hagamos. Y ya después de que yo defino la cantidad de monitoreos por agente, pues simplemente debo dejar como habilitado este check de activar calidad automática. Debo de aquí darle como clic al botón guardar y listo. Ese primer paso ya quedó aplicado. Es muy sencillo. Después de eso, ¿qué tienen que seguir? Pues lo que debe continuar con esto es definirle al módulo de Cuba cuáles son los códigos de tipificación que nosotros vamos a monitorear. ¿Cómo que los códigos de tipificación que vamos a monitorear? Muy posiblemente lo que nos va a pasar es que pues yo voy a tener llamadas en el día o en el mes que van a ser números equivocados, o llamadas en el día o en el mes que van a ser, no sé, llamadas colgadas, o llamadas que van a ser de pronto mensaje con tercero o alguna pues como de ese estilo. Aquí quiero llegar con esto, es que van a ser llamadas que son negativas. Negativas en el sentido de que si fue una llamada colgada, una llamada que me dijeron yo no lo conozco, está equivocado, o déjele un mensaje, muy seguramente esas llamadas que de pronto las catalogo como negativas, pues ahí el asesor no tiene o no se prestó el espacio o la llamada para mostrar las destrezas o las cualidades que él puede, digamos, evidenciar en la llamada para el tema de calidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso finalmente? Es que le tengo que decir qué códigos quiero monitorear. Posiblemente los códigos de llamadas negativas, pues ahí no hay nada que monitorear. Yo que voy a calificar una llamada que fue una llamada donde me dijeron que no lo conozco, o que se ha equivocado, o que no sé, dejen el mensaje que yo le digo, o algo pues como por ese estilo. Ahí muy seguramente en esa llamada no hay ninguna destreza que yo tenga que calificarle al asesor. Entonces, para eso es este componente de qué códigos quiero monitorear. Estos códigos van relacionados con la opción de códigos de tipificación. Entonces, cada uno de nosotros debería de tener, pues, en sus códigos de tipificación, claridad de, por ejemplo, cuáles son los hits.
Muy seguramente los que a mí me van a interesar monitorear son los hits, que los hits son los códigos positivos de mi operación. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el código 000, que significa cliente interesado, o el 0002, o el 002, perdón, que es cliente pide demo. Muy seguramente en una llamada donde el cliente me manifiesta que está interesado, donde el cliente me solicita que yo le envíe un demo, es una llamada donde el asesor sí tiene que mostrar cualidades de negociación, sea de una cobranza, sea de una venta, sea de una cita, de cualquier negocio que sea, ¿cierto? Pero el asesor sí tiene que mostrar las cualidades que me den a entender a mí o que me den realmente pues como criterios para yo pasar a calificarle esa llamada con el módulo de Cuba. Entonces, eh, listo. Entonces, para eso es este ítem de códigos a monitorear. Entonces, actualmente nosotros estamos monitoreando el código 00, 03, 05, SPC y TADMON. Digamos que simplemente, pues estos códigos yo los voy a arrancar totalmente desde cero. Yo no quisiera pues como que ya esté hecho ahí para que lo hagamos pues y que nos quede una práctica que sea totalmente desde cero. Cada uno de estos códigos yo simplemente pues, los voy a comenzar a eliminar para que veamos cómo se crea o cómo se hace este paso totalmente desde cero, sin necesidad pues como de habernos adelantado absolutamente nada y que nos quede pues ahí todo muy claro, ¿cierto? Códigos a monitorear. Entonces yo le voy a decir en esta pestaña de códigos a monitorear que voy a adicionar a la lista un código en específico. Entonces yo le voy a dar clic allí. Él me pregunta a mí cuál código de tipificación es el que querés que hagamos monitoreo. Entonces le podría dar a la lista y le podría decir, vea, yo quiero monitorear el código 000. ¿Qué es el código 000? Si nos ponemos a la pestaña de tipificación, nos damos cuenta que el código 000 es cliente interesado. Entonces, a mí, la llamada en la que el asesor codifica cliente interesado, sí me interesa hacerle calidad. Entonces, yo le voy a decir acá al aplicativo, hey, tráeme llamadas que sean codificadas con código 000. Entonces la misma pregunta, bueno, ¿y qué porcentaje de llamadas querés que se traiga con código 000? Entonces le podría decir tranquilamente, tráigame el 25% de las llamadas con código 000. Allí entonces ya queda pintado. Va a traer llamadas con código que sean 000, un porcentaje del 25%. Yo le voy a adicionar aquí otro ítem o otro código y ya vamos a ver aquí estos porcentajes que significan. Y el siguiente código que yo le quiero aplicar puede ser, por ejemplo, el código 01. 001. ¿Qué es el código 001? En la plataforma viene siendo el cliente no interesado. Posiblemente a mí también me va a interesar monitorear las llamadas en las que el asesor dijo que el cliente no estaba interesado o que no se hace la venta o que no se hace el compromiso, porque pueden ser llamadas que aunque no fueron un hit, porque no fueron algo positivo, pues a mí sí me interesa calificarlas y saber si es que el asesor sí le negoció bien al cliente, si le sabe objetar lo que el cliente le diga, no sé, si sabe pues cómo ofrecer el producto o por el contrario yo estoy viendo que o encuentro falencias en el asesor y son pues como cosas que tenemos que empezar a corregir. Entonces, el código 001, que es el cliente no interesado, posiblemente a mí también me interesa calificarlo. Entonces, yo le diría, vea, el siguiente código de tipificación que yo quiero que se me traiga es el 001 y el porcentaje, pues lo voy a decir también un 25%. Fíjense que allí entonces ya tengo enlistados dos códigos, el 01, el 00 y cada uno con su respectivo porcentaje. Ese quiero un 25%, ese quiero un 25% y la suma de estos dos 25 pues me dan un total del 50. Ese 50 se pinta de color rojo porque este total tiene que llegar a un 100%. ¿Por qué tiene que llegar a un 100%? Pues sencillamente porque el 100% es la calificación máxima que nuestro asesor va a poder sacar al momento que yo le califique una llamada. Entonces, esto entonces lo tenemos que llevar a un 100. Me falta todavía la mitad, entonces yo le voy a adicionar nuevos códigos. Yo le podría decir que, por ejemplo, quiero calificar las llamadas que tengan el código de tipificación, no sé, por ejemplo, el de SGT. SGT en nuestro caso significa un seguimiento a tickets. Entonces yo quiero saber cuando el asesor codifica una llamada que era un seguimiento a un ticket, pues quiero que Cuba me ofrezca ese tipo de llamada. Y por último, vamos a decirle un cuarto código que sea, por ejemplo, no sé, el de promesa de compra. Promesa de compra dice que es el código 005, entonces ese yo lo voy a traer por acá. Yo voy a venir a Cuba, le voy a decir, vea, yo quiero que usted me traiga llamadas que sean código 005. Esas son las que a mí me interesan. ¿Y qué porcentaje me falta para completar el 100? Pues un mismo 25. Entonces allí, en ese orden de ideas, fíjense que ya tengo
qué códigos o qué llamadas puntualmente son las que yo quiero que el módulo o el panel de QA me traiga y el porcentaje de cada una. Entonces, aquí hay algo muy importante que hay que explicar y es lo siguiente. Yo dije que mensualmente quería 4 monitoreos por agente y que la distribución de esos 4 monitoreos tenían que ser llamadas con código 00, 01, 05 y SGTK. ¿Qué va a pasar entonces? Que si yo a cada uno de estos códigos les dije que me trajeron 25% y el total de llamadas que me tiene que traer es de 4, pues significa que la plataforma lo que me va a brindar a mí es al mes por asesor una llamada que sea con código 00 interesado, 01 no interesado, 05 promesa de compra y seguimiento a tickets. Me va a traer una llamada de cada uno de estos códigos. ¿Por qué una llamada? Porque la suma de cada una de esas pues me daría en total 4 monitoreos mensuales, que es lo que yo le pedí a Cuba. Si de pronto yo le hubiera pedido 8 monitoreos, digamos que se doblaría entonces ahí el cálculo. De 8 monitoreos, el 25% serían 2 llamadas, entonces me traería 2 llamadas como interesados. El 25% serían pues nuevamente 2 llamadas como no interesado, otro 25 2 llamadas como promesa de compra y otro 25 seguimiento de tickets que sería pues como el otro porcentaje. Y la suma de todos estos entonces al final, ¿qué me va a dar? Me va a dar un 100% y ese 100%, 2, 2, 2 y 2, pues me va a dar en total los mismos 8 monitores mensuales que yo estoy estimando que quiero hacer y que puedo hacer para mi operación. Ese es el paso número 2. Ya definimos cuántos monitoreos quiero por agente, ya definimos qué códigos son los que yo quiero monitorear, quiero y me interesa monitorear, y entonces ya lo que sigue es crearnos nuestra matriz de calidad. Digamos que en nuestra matriz de calidad podríamos crear una totalmente nueva, como para que veamos, es un ejercicio totalmente de cero. Para yo crear una matriz de calidad, simplemente voy a dar clic a ese tercer botón. En ese tercer botón él me dice como el nombre de la matriz de calidad. Entonces yo le podría decir que esta es la matriz de calidad, no sé. Vamos a decir que el nombre va a ser ventas, asumiendo pues que somos un área de ventas. Y al final le voy a poner la palabra workshop para identificar pues como a qué hace referencia, ¿cierto? Le puedo dar enter en el teclado, él automáticamente ya creó la matriz ventas workshop. ¿Por qué se crea de pronto una matriz? Digamos que yo puedo tener una operación en la que tengo los chicos de ventas a pymes y tengo los chicos de ventas a persona natural. Muy posiblemente los que le venden a empresas van a tener ciertos atributos o ciertas calificaciones que no son iguales o no deberían de aplicar a las personas que tienen ventas a persona natural, ¿cierto? O lo mismo, si de pronto los que hacen, no sé, cobranza, pues seguramente si yo cobro, no sé, una tarjeta de crédito en específico, pues le pongo ciertos atributos que van relacionados con esa tarjeta, pero si yo también cobro algo que es de, no sé, de un área de préstamos, entonces pues van a tener atributos que son específicos del área de préstamos. Ambos son cobranzas, sí, pero están cobrando productos totalmente distintos. Entonces, al cobrar productos totalmente distintos, muy seguramente esto implica que vayan a haber ciertos atributos que le van a aplicar a un producto y que no le van a aplicar al otro. Entonces, esa idea como de poder crear las matrices de calidad. Calidad la pudiera como definir de otra manera, simplemente podría definirla como un formulario. ¿Sí me entienden? Es como crear un formulario para los que hacen ventas a empresas y un formulario para los que hacen ventas a personas. O un formulario para los que cobran tarjetas de crédito y un formulario para los que cobran préstamos, ¿cierto? Es simplemente como crearse esa base o ese formulario en el que yo voy a crear los atributos que voy a calificar de acuerdo a cada producto. Es simplemente eso. Entonces aquí acabamos de crear un formulario, una matriz de calidad, se los digo pues como para tratar de dar una definición más sencilla, que la llamamos venta workshop. Entonces, a esta matriz de calidad yo tengo que comenzar a crearle mis atributos. Como para hacer un repaso en acá, lo que tenemos es el botón refrescar. Digamos, es simplemente pues como para, por si de pronto pues algo se demora en la plataforma o algo, pues simplemente podría refrescar. El tercer botón ya lo vimos, es crear la matriz o el formulario adicional. Yo recién creé uno que lo llamé Ventas Workshop. Y el botón de la mitad es al que vamos a estar como más de lleno, que se llama adicionar un atributo. ¿Qué es ese adicionar un atributo? Es simplemente yo decirle a la plataforma como cuáles son los ítems puntuales o los atributos puntuales que yo le voy a calificar en la llamada al asesor. Entonces, si esta es la matriz de calidad para los muchachos o el personal de pronto que hace la tarea de ventas,
entonces yo voy a crearme unos atributos que sean como relacionados con el tema de venta, ¿cierto? Entonces, comencemos. Yo le voy a dar clic al primer atributo. Siempre que yo le doy clic, él me saca esta ventanita que se acaba de poner en la parte inferior. En esta ventana, por cada atributo, yo siempre debería de tener eh, estos 4 ítems. Siempre debería llenar como este formulario de estos 4 ítems. El primer formulario del primer ítem es un atributo que se llama categoría. ¿Qué es la idea del atributo de categoría? Es simplemente que yo pueda definir como mis atributos como tal, por eso, pues por categoría o por diferentes, pues como criterios o demás, ¿cierto? Entonces, una categoría podría ser simplemente el saludo. Si yo que sé que el saludo, hay unas reglas definidas y es que el asesor tiene que saludar con el guión que nosotros tengamos definidos, que el asesor se tiene que presentar con el nombre completo y que el asesor de pronto tiene que validar el nombre completo también del cliente con el que está hablando. Entonces, digamos que esos son 3 atributos distintos, pero yo los podría nombrar como la categoría del saludo. ¿Por qué? Pues porque finalmente todos son orientados como a ese paso inicial, que sería el saludo, que es saludar con un guión específico, que es presentarme con mi nombre completo, que es validar el nombre del cliente y en base a eso pues ya paso pues como a la siguiente etapa que ya pues sería como una negociación o algo, pero eso es la idea como de la categoría. Entonces allí podríamos poner que la categoría que vamos a aplicar en este momento es la categoría del saludo. Y dentro de la categoría del saludo vamos a crear un atributo. ¿Qué sería ese atributo? Entonces ahora sí empezamos a hacer como un poco más, a hacer un poco más de zoom sobre el tema de calidad y tengo que empezar a crear los ítems que yo quiero calificar. ¿Cuáles ítems quiero calificar? Entonces yo podría decir que el primero de ellos sea, por ejemplo, que, no sé, el asesor saluda con el guión definido, ¿cierto? Muy posiblemente todos tenemos un guión de saludo, donde tenemos que saludar, no sé, gracias por comunicarse a Microsoft Labs, o lo estamos llamando de Microsoft Labs, pues como un guión definido o un guión establecido que se tendría que respetar. Entonces, el primer atributo que yo le podría calificar al asesor es si saluda con un guión definido o con un guión establecido. Aquí hay un par de sugerencias que ya les voy a contar cuáles son. Y antes de pasar como a las sugerencias, entonces la plataforma me pregunta acá un dato que es muy importante y es este atributo a qué tipo de error se puede relacionar. Y en tipo de error actualmente me está mostrando las letras NSE. Y si le doy clic a la lista, me doy cuenta que hay 2 opciones posibles. La opción NSE y la opción de CE. ¿Qué son estas siglas? Es muy sencillo, C simplemente se referencia a critical error o error crítico y NCE hace referencia a no critical error o error no crítico. Simplemente es esto. Digamos que aquí hay algo a lo que tenemos que tener con mucho cuidado y hacerle mucha como seguimiento a esto porque son 2 errores totalmente distintos y cada uno tiene pues como algo un valor agregado que nos da y que nosotros tenemos que saber identificar para poderlo aplicar a nuestra matriz de calidad. Entonces tenemos los errores críticos y no críticos, correcto. Para darles o compartirles hay una definición de qué vendría siendo cada uno de estos o cuando yo creo un error como crítico o como no crítico. Entonces acá me voy a devolver un momento a la presentación y vamos a verlo allí. Tengo aquí 2 definiciones, la de error crítico y la de error no crítico. Critical error y no critical error. Vamos que antes de pronto pasar como a leerles el enunciado, la definición como tal, podría uno simplemente resumirlo como un error crítico es el que tiene algún tipo de afectación en la llamada y que muy seguramente hace que el cliente tenga que volver a llamarnos, ¿cierto? Es donde hay algún error, implica que el cliente tenga que volverse a contactar y posiblemente implica que haya como algún gasto adicional porque se acaba de cometer pues como tal, alguna equivocación y esto se cataloga como algo crítico. Es eso, es cuando se implica o se lleva a que haya pues como otro contacto del cliente, a que haya que hacer, no sé, arreglar de pronto algo que se hizo mal como tal y esto. Y en lo crítico, pues digamos que es simplemente el que afecta de pronto la llamada, pero que ese afecta, digamos, no es como tan grave como el otro, simplemente es como había que hacer algo, pues, o había que decir, no sé, un guión específico, no lo dijo así. Digamos que posiblemente para el cliente va a ser transparente eso,
aunque de cara a la operación se equivocó y hay algún proceso malo ahí, muy seguramente el cliente ni lo va a percibir o algo y no va a implicar que el cliente tenga que volvernos a contactar. Esa podría ser como una definición muy global, pero ya de pronto para leerles textualmente a qué hace referencia o qué entiende la plataforma por error crítico y no crítico, pues sería lo siguiente. El error crítico es aquel que causa que una transacción entera sea defectuosa. Generalmente, esos son los errores que causarán que el usuario deba volver a contactarse al call center. De igual forma, un error crítico es aquel que resulta en un gasto innecesario para el usuario. En estos se incluye el maltrato al cliente y no resolver la consulta. Entonces, lo que les decía, implica que la persona tenga que volver a llamarnos, implica que se afecte pues una transacción o que sea defectuosa y demás. Y claramente pues el maltrato al cliente, pues una llamada donde yo maltrato al cliente, pues eh, inmediatamente pues se aplicaría como un error crítico, ¿cierto? Y el error no crítico, pues son los errores que pueden afectar la transacción, pero no hacerla defectuosa. Entre esos se contemplan profesionalismo, habilidades blandas y errores de ingreso de determinados datos. Esa es la diferencia de uno del otro, ¿cierto? Entonces, volviendo a nuestra matriz de calidad, íbamos a crear nuestro primer atributo. Para crear el primer atributo, yo le voy a dar clic allí. Aquí les nombraba que había como unas sugerencias. Las sugerencias que les nombro es que es bueno que a cada categoría y a cada atributo le pongamos como una ID inicial. Es decir, que la categoría del saludo tenga, por ejemplo, el ID 01. Entonces, simplemente pues como para que sea mucho más ordenado. Y dentro de la categoría del saludo, si el asesor saluda con el guión definido o no, pues también debería tener digamos, como tal el ID o la numeración pues uno, ¿cierto? Como para que me quede simplemente mucho más ordenado. Si yo no lo hago de esta forma, la plataforma lo que realiza es que hace una ordenación alfabéticamente. Entonces, muy seguramente alfabéticamente no me va a quedar bien, porque yo no quiero que me quede alfabéticamente, que sea este atributo y luego este, que es como queda por hacer una ordenación alfabéticamente, sino que sea una lista que va siguiendo pues la numeración que yo les vaya dando, ¿cierto? Es decir, lo primero que yo debería validar sería claramente lo del saludo. Entonces, a este, para que me quede ordenado, le voy a dar el ID número 1. ¿Eso es un error crítico? Pues digamos que, en mi opinión, yo diría que no. Esto no tiene que ser un error crítico. Muy seguramente si yo, no sé, son las 11 de la mañana y a las 11 de la mañana yo por alguna razón le dije buenas tardes al cliente, pues muy seguramente el cliente no va a percibir o no va a ver eso pues como algo muy grave. Y aunque es un error porque el saludo está incorrecto, pues no me lleva a que sea como tal un error crítico. Entonces, aquí yo simplemente le voy a decir que esto es un NCE, un no critical error o un error no crítico. ¿Qué peso le voy a dar a este atributo como tal? Ya digamos que aquí cada uno empieza como a definir. Vení, si vos te equivocas en esto, por ejemplo, yo te voy a decir que esto tiene un peso del 10%. Entonces, si lo haces bueno, ya tenés 10 puntos ganados de 100. Y si lo haces malo, pues ya te voy a calificar en negativo y vas a tener 10 puntos menos de 100. Esa es la idea del porcentaje. Es que tanto peso le voy a dar como tal a ese atributo. Listo. Voy a adicionar un segundo atributo. Le voy a dar clic nuevamente acá al botón adicionar atributo. Nuevamente voy a mantener que la categoría es la del saludo y acá le voy a cambiar el identificador o el ID. Yo le voy a decir que este ya va a ser el 02 y la descripción que ese atributo va a tener va a ser, por ejemplo, que si el agente o si el asesor se presenta con su nombre. Yo no debería de comenzar una transacción o una llamada con un cliente, sea a venderle, a cobrarle, a agendar citas o lo que sea, sin yo haberme presentado al menos con mi nombre, pues no debería suceder ese tipo de cosas. Y aquí entonces ya viene lo que habíamos hablado hace un momento. El hecho que el asesor se presente con el nombre es un error crítico o no crítico. Digamos que aquí yo lo definiría como no crítico. Y le voy a dar un peso, posiblemente no sé, a este le voy a dar un peso del 7 y voy a adicionar mi atributo. Entonces aquí ya la matriz de calidad lleva un total de un 17%. Se pinta de color rojo porque tiene que llegar a un 100%, que es la calificación máxima de nuestro asesor. Y el mismo ejercicio, voy a adicionar el siguiente atributo. Lo voy a definir como la categoría del saludo igual y el identificar que le voy a dar ya es el 03.
¿Y qué atributo o qué definición va a tener este? Entonces, yo podría decirle que si el asesor valida el nombre del cliente. Yo no también tampoco debería empezar una negociación de cualquier índole sin haber validado que yo sí estoy hablando con la persona que estoy buscando, ¿cierto? Pues si yo lo voy a vender a Daniel, debería de validar, buenos días, hablo con Daniel, o si lo voy a cobrar, pues buenos días, hablo con Daniel, ¿cierto? Yo debería validar siempre el nombre del cliente. Listo. Eh, bueno, entonces aquí pues lo voy a nombrar de esta forma. El asesor valida el nombre del cliente, yo lo definiría como no crítico. Y acá entonces el peso que yo le voy a dar podría ser simplemente como el 13% y lo adiciono. Ya entonces en nuestra matriz de calidad llevamos un 30% de la nota eh, y aquí están pues como los pesos individuales. Aquí simplemente estamos haciendo la parametrización, ya vamos a empezar a llevarlo a la práctica para que empecemos pues como a leer las estadísticas y demás. Voy a adicionar nuevamente el siguiente atributo. Aquí ya voy a empezar como a hacer un poquito más pesado o más agresivo como con las notas para que lo podamos terminar un poquito más rápido. Ya voy a decir que esto no va a ser la categoría del saludo, ya el saludo está superado. Ya la siguiente categoría que va a seguir es la de negociación. Y acá pues le voy a cambiar el identificador. Y dentro de la categoría de negociación, el primer identificador, el primer ID que vamos a ver, pues va a ser el 01. ¿Qué podría ser entonces un atributo dentro de la categoría de negociación? Pues de pronto ya cada uno tendría que pensarlo y validarlo bien al interno para saber pues como cuál es la idea de negocio que cada uno maneja y qué podría ser un atributo que entre dentro de esa categoría. Listo. Digamos que nosotros siguiendo como la idea de un ambiente de ventas, entonces yo podría decir que el siguiente atributo debería de ser si el asesor, no sé, el asesor le da a conocer el valor final de la compra al cliente. Si usted realmente sí le dice cuánto es el valor final de la compra, que lleve el IVA incluido, que tenga pues como todo muy claro para que el cliente sepa que tiene que pagar exactamente tanto dinero. Entonces, dentro de la negociación es si el asesor sí le da a conocer el valor final de la compra al cliente. Acá entonces ya uno podría empezar a definir, ¿no? ¿Eso es un error crítico o no crítico? Yo este sí lo definiría como un error crítico. ¿Por qué? Porque muy seguramente si el asesor le dice al cliente que son 100.000 pesos y realmente fue que leyó mal y no eran 100.000, sino un millón, pues claramente ese cliente va a venir y te va a hacer una llamada, eso va a afectar la transacción y te va a generar pues como un problema grande. Entonces, este, por ejemplo, sí debería ser un error crítico. ¿Qué peso le voy a poner a ese? Pues ya el que cada uno vaya considerando. Yo se le podría decir que, por ejemplo, va a valer un 15% o podría ser mucho más exigente. Le podría decir que va a valer un 20% y continuemos. Otro atributo entra dentro de la categoría de negociación. Ya el identificador va a ser el número 2 y acá la descripción que este va a tener, pues le voy a poner otra totalmente distinta. Por ejemplo, si el asesor le da a conocer la fecha de entrega. Ahí está. Si el asesor le da a conocer la fecha de entrega al cliente, ¿debería ser un error crítico o no crítico? Pues aquí yo lo podría definir como que sí, y le voy a dar también un peso del 20%. Ya llevamos un 70%. Acá les quiero hacer pues como un paréntesis y es la idea de poner los identificadores el 01 y 02 al inicio es que nos quede ordenado de esa manera. Sé que yo, como a todos los de saludo, les puse 01, 01 y 01, entonces él los ordenó y me los puso todos juntos. Entonces aquí ya me quedó toda la categoría del saludo y al frente, en la columna de atributos, como yo los nombré 01, 02, 03, entonces me quedaron de ese orden. Igual con negociación. Negociación en la categoría 02, entonces aquí ya me quedó como la segunda opción y dentro de 02, entonces ya estoy creando los atributos del 01 y el 02. Si yo no lo hago así, entonces lo que les va a pasar es que les va a quedar un desorden muy maluco, ¿cierto? Muy seguramente les va a quedar si el asesor se saludó y luego les va a decir que si el asesor sí se despidió y luego si el asesor sí negoció y luego si el asesor sí le dijo buenas noches al cliente, pues les va a quedar una mezcla o un desorden en los atributos que pues claramente al momento de yo como analista de calidad irlas calificando, pues no va a ser muy agradable, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de ponerle como los identificadores al principio, 01, 003, cosa que me vaya quedando ordenado
como con la lógica o con la secuencia que realmente va sucediendo con la llamada que nosotros o que los muchachos pues, del call center van haciendo. Voy a crear otro atributo. Ya puedo empezar por aquí como a despedirme o algo. Entonces, ya le podría decir que, no sé, dentro de la categoría de, puede ser, por ejemplo, despedida. Entonces, aquí, dentro de la categoría de despedida, yo la voy a nombrar como la categoría número 3. El ID de este primer atributo va a ser el 01. Y aquí, pues el atributo podría ser si el asesor se despide según el guión. No sé, según el guión establecido. ¿Error crítico o no crítico? No, no debería ser un error crítico. Pues seguramente si el asesor le dice al cliente, listo, que tenga una buena noche, hasta luego, o le dice, fue un gusto haber hablado con usted, que tenga un buen día y hasta luego, pues muy seguramente el cliente lo va a percibir más como formalismo, pero digamos que de cara a que se afecta la transacción, a que si tiene algún tipo pues como de que tengan pues que volvernos a buscar y demás, pues muy seguramente esto no va a suceder. Entonces, eso sería un NSE, un error no crítico. Peso que yo le voy a dar, entonces yo le podría decir que, por ejemplo, no sé, yo le voy a decir que, por ejemplo, usted tiene un peso del 10, vamos a definir aquí un 10, y rápidamente voy a crear los otros. Digamos que ya voy a crear otra categoría, la voy a llamar la 04, o la voy a listar como la 04, la voy a nombrar como otros, de pronto ya no es algo como tan general, si saludo, negociación o despedida. Ah, bueno, esta aquí me quedó como minúscula, no quiero como que desentone ahí con los que ya tenemos listos. Entonces, este más bien lo voy a crear despedida, pero mayúscula. Listo, ahora sí. Y voy a adicionar ya los otros dos, como para ajustar un 100% en la calificación. La categoría la voy a llamar, por ejemplo, otros. Y el primer atributo de otros podría ser, por ejemplo, ya algo como mucho más general, ¿cierto? Ya no algo como tan detallado, sino algo puede ser como más general. Entonces, podría ser, por ejemplo, si el asesor es buen negociador. Podría ser algo así. Es buen negociador. Error crítico o error no crítico. Pues yo lo podría definir como no crítico y le voy a dar un peso del 10%. Listo. Aquí me quedó un errorcito. Me quedó como 0.3. No quiero que me quede 0.3 sino 0.4 para que me quede en un orden que yo llevo. Y listo. Y voy a adicionar, y este nuevamente le así que la categoría de 0.4 de otros, pero el atributo número 2. ¿Y cuál sería el atributo número 2? Pues podríamos, por ejemplo, poner si el agente o si el asesor tiene buen tono de voz. Sería importante ver eso, ¿cierto? Que no sea el asesor que de pronto hable maluco o hable de pronto con pereza o cualquier cosa, pues como que pueda suceder por ese estilo. Entonces, si el asesor sí tiene un buen tono de voz. ¿Debería ser error crítico o no crítico? Pues digamos, más allá de que tenga buen tono de voz o no, si cumplió con lo que tenía que cumplir y hizo como tenía que hacer las cosas, pues yo podría decir entonces que eso no es crítico. Implica que yo tenga que hacer una realimentación, que le diga, pues maneje un tono de voz agradable, que no aburra a los clientes o algo, pero no debería ser algo crítico, ¿cierto? Pues finalmente cumplió. Y aquí está. Ya nuestra matriz de calidad tiene una calificación final del 100%. Ese 100% lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos totalmente distintos. Y cada atributo le di un peso. Ese peso entonces es el que le va a dar la calificación final a nuestro asesor para decirle, vea, usted en esa llamada sacó 100 o usted en esa llamada sacó 90. ¿Por qué 90? Sacó 90 porque usted en la despedida no se despidió según el guión. Y eso ítem le da una calificación negativa de 10 puntos. Entonces usted no sacó 100 sino 90. Y listo. Nuevamente les hago pues ahí el paréntesis en la idea de que nos queden ordenados por algún ID 010101, 0202, 03, 04, 04. Si no lo hacemos de esa forma, entonces nos queda una mezcla, los del saludo, los de la despedida, luego negociación, luego otros, les queda una mezcla de atributos que muy seguramente en el momento de calificar una llamada, pues no va a ser algo muy agradable. Entonces, por eso, pues la importancia como de ponerse ahí nuestros identificadores 0100 algo. Listo. Paso número 1, ya creamos la matriz de calidad, ¿cierto? Ya dije cuántos monitoreos quiero por agente, ya dije qué códigos puntuales quiero monitorear y ya creé la matriz de calidad con sus respectivos atributos. Ah, pero es que esto es la matriz de calidad para los de ventas.
pero es que yo tengo otros asesores que son de servicio al cliente y yo al asesor de servicio al cliente no le debería de calificar que si le dijo el valor de la compra o si le digo la fecha de la entrega o cosas por ese estilo, porque es que esto no tiene que ver nada con servicio al cliente. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo tendría que venir y crear de ese tercer botón una nueva matriz de calidad. Por ejemplo, la podría llamar como SAC, haciendo referencia a servicio al cliente. Y le doy a dar Enter. Y fíjense que ya en SAC está totalmente vacía. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que crear otra matriz de calidad totalmente distinta para los asesores de servicio al cliente. Y aquí pues hago nuevamente el ejercicio. Comienzo a crear los atributos, los precios y demás. Pero actualmente pues nos vamos a ir con nuestra matriz de calidad de ventas, que es esa que acabamos de crear allí. Esa es la idea de las matrices, es como crear unas para unos asesores y otras para otros. Listo. Paso número 1. Ya hicimos la parametrización de Cuba. Muy seguramente a ese espacio de Cuba no tengamos que volver de forma muy continua. ¿Por qué? Se entendería que podría hacer algo como one time. Lo hago una única vez, ya queda aplicado y podría quedarse así durante mucho tiempo. A menos pues que yo ya quiero cambiar algún atributo o algo pues así. Pero por lo general eh, es algo que yo hago una única vez y ya. Entonces ya hicimos aquí el primer paso. Ya podemos tachar la pestaña de Cuba. Paso número 2. Entonces, como yo ya creé la pestaña de Cuba, ya puedo pasar a la opción de monitoreo, que es donde me quedan a mí las grabaciones y empezar a calificar esas grabaciones. Aquí de pronto hay una aclaración, es que las llamadas que yo califico o que paso por la opción de Cuba son las llamadas que ya fueron colgadas, ¿cierto? De pronto una llamada que está haciendo en línea, en tiempo real y demás, esa llamada no la podemos aplicar o no la podemos llevar por Cuba, sino que tiene que ser la llamada que ya fue colgada, ¿cierto? O sea, que la hayan colgado hace 5 minutos o que la hayan colgado hace 8 días, hace un mes, pero que ya haya sido pues como tal finalizada, ¿cierto? Ojo, otra anotación aquí es que quienes apenas estemos haciendo la matriz de calidad, entonces apenas a partir de ese momento es que Cuba va a empezar a traer las grabaciones. No es que yo haya hecho la matriz de calidad y él me va a traer el histórico de grabaciones antiguas, no. A partir de este momento, las llamadas que se empiecen a realizar son llamadas que puedo encontrar y que puedo llevar a la práctica con Cuba, ¿correcto? Para que tengamos esa aclaración. Por si de pronto, pues hay algunos que recién estemos aplicando Cuba, ¿cierto? Entonces, en monitoreo es donde encuentro las grabaciones. Por lo general, siempre en monitoreo nos paramos en esta primera pestaña que es la de monitor y que es donde encuentro las grabaciones, ¿cierto? Pero para aplicar calidad, yo tengo que pararme en esa tercera pestaña que se llama aseguramiento de la calidad. Y estando en monitoreo y estando en esta opción de aseguramiento de la calidad, es donde yo puedo comenzar a calificar las llamadas. Es un ejercicio muy común o muy similar al de buscar llamadas, como lo hemos hecho siempre, ya que le podría decir, vea, tráigame las llamadas de el 1 de julio a hoy 30 de julio. Yo soy el analista de calidad que de pronto dejé todo para el último día o para el penúltimo día, entonces hoy voy a empezar a calificar todas las llamadas que tengo ahí represadas, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, vea, tráigame las llamadas del 1 al 30. Y acá simplemente le podría poner el símbolo porcentaje. Porcentaje significa traiga absolutamente todas las llamadas que cumplen con esa condición. Entonces allí yo le podría decir fecha de inicio, fecha fin y porcentaje que significa traiga absolutamente todas las llamadas. Y ya vengo y le doy clic al botón que dice Search. Vamos a darle Search y ahí está. Toda esta lista de llamadas, son la lista de llamadas que Cuba encontró que cumplieron nuestras condiciones para ser calificadas. Aquí hay dos puntos muy importantes. ¿Cómo que encontró? Sí, porque recordemos que nosotros le habíamos dicho que había una condición que usted me tenía que traer llamadas con este código, con ese código, con ese código o con ese código. Entonces, esas fueron las llamadas que él encontró que cumplieron esa característica que hayan sido tipificadas de esta manera. Y entonces, esa es la primera anotación que les quería compartir y es, ¿qué llamadas trajo él? Pues las que cumplieron con esa condición. Aquí hay algunas que de pronto me trajo de otra nomenclatura, otra codificación, pues claramente porque yo el ejercicio que hice
implicó que eliminara varios y los volviera a agregar desde cero. Entonces, por eso él tiene algunas como con otras codificaciones. Y la otra anotación que les quiero hacer ahí, que es muy importante, es que Cuba es imparcial, ¿cierto? Las llamadas que él trajo fueron las llamadas que cumplieron con la condición del código de tipificación, pero te las tira aleatoriamente, ¿cierto? Es decir, aquí las llamadas de Daniel Grajales, del asesor Daniel Grajales, si posiblemente él me trajo por aquí una llamada, me trajo por aquí otra llamada y me trae otras, son 4 llamadas o 8, de acuerdo pues a la muestra que hayamos seleccionado, son 4 llamadas que él trajo aleatoriamente y que cumplieron con esas condiciones de los códigos. ¿Por qué se hace de esta manera? Pues claramente para que el analista de calidad realmente sí sea imparcial, ¿cierto? Que no sea de pronto que yo empiezo a calificar la primera llamada y yo veo que en esa primera llamada Daniel se equivocó y que esa calificación le va a dar para un cero. Pues eso fue ahí te tiraste esa llamada, pero tirada. Entonces, la calificación que vas a sacar es de un cero. Ah, pero es que Gabriel es el amigo mío de toda la vida, es el mejor asesor. No, yo voy a buscarle una segunda llamada. Y en la segunda llamada posiblemente la califico y ya no saca, no sé, 20, sino que saca 50. No, pero es que no. Pues yo le voy a buscar otra tercera llamada que sea en la que se haya sacado 100. Entonces ya me voy y busco otra tercera llamada y en la tercera sí califique y saco 100. Para evitar que no haya como ese tipo de preferencias y que sea realmente una calificación imparcial, entonces Cuba te va a devolver a vos las llamadas de forma automática. Te las va a dar de forma automática para que sea una calificación pues claramente imparcial. Para eso se hace de esta manera. Listo. O por el contrario, pues que no sea que el asesor sacó 100 en esa llamada y que de pronto el analista de calidad, no, esta ya no se la voy a dejar con 100. Vamos a buscarle una llamada donde haya sacado 60 o 50, ¿cierto? El analista de calidad ese día vino de pronto de mal humor o algo así, entonces va a empezar a buscarle ahí la caída al asesor. Entonces, justamente para evitar ese tipo de cosas, se hace que Cuba sea imparcial con eso. Bueno, aquí alguno habrá notado que hay algunas llamadas de la lista que me salen de color rojo y algunas llamadas de la lista que me salen de color verde. Listo, listo. ¿Qué son la lista de llamadas que salen de color rojo o salen de color verde? Es muy sencillo. Las que están de color verde son llamadas que ya fueron calificadas. Correcto. Entonces, por ejemplo, esa llamada que está de color verde es una llamada que ya con anticipación fue calificada. Y las llamadas que están de color rojo son las que están pendientes de calificación. Es simplemente eso. Entonces, claramente, a la que está pendiente de calificación, pues es la que yo tengo que empezar a, como tal, a calificar. Acá él me da alguna información parcial. Me dice, por ejemplo, el ID de la grabación. Me dice, por ejemplo, la extensión de la gente. Me dice, por ejemplo, el nombre de la gente. Me dice aquí 3 calificaciones totalmente distintas. Esas 3 calificaciones ya las vamos a ver, que es la de unidad de error crítico, oportunidad de error crítico y promedio. Y también me dice la fecha. Me dice el analista de calidad, eh, me dice ScriptBots, es si tuviéramos grabación de pantalla, qué código de tipificación tenía, cuál era el ID de ese cliente, claramente si capturamos el ID de la cédula, y qué comentarios se dejaron. Esto es lo que me da inicialmente esto. Entonces, claramente, pues quien tiene comentarios es la que está de color verde, es decir, la llamada que ya fue calificada. Y quien tiene una lista de calidad, pues claramente también es la llamada que ya fue calificada. ¿Qué es esta columna de analista de calidad? Como para solventar aquí una primera duda, es con qué usuario se calificaron a conectar las llamadas. Cuando yo me conecté al configuration, estaba con el usuario de micro. Entonces, pues claramente cuando yo con ese usuario califico una llamada, me dice que quien la calificó, pues fue el usuario de micro. Pero si hay un segundo o tercer usuario, entonces él te va a decir, vea, el analista de calidad que calificó esa llamada ya no fue micro, sino que, por ejemplo, fue Marcelo Osorio. Marcelo Osorio y así. Y si hay de pronto un tercer, cuarto analista de calidad, por ejemplo acá, dice que estas 2 llamadas calificó Andrea. Entonces aquí uno podría ya intuir que tengo 3 personas o 3 analistas de calidad. De esos 3 analistas, esas 2 las calificó, esas 2 llamadas fueron calificadas por un analista, esa por otro analista y esa por otro analista totalmente distinto, ¿cierto? Es como para también al final tener históricos sobre los analistas de calidad y de pronto poder identificar quién es como el más exigente, ¿cierto? Quién es el analista de calidad que es como el más cuchilla y que de pronto es más pues como
directo al momento de calificar las llamadas, o quién es el analista que de pronto es más, digamos, más blando con eso, ¿cierto? Si a mí siempre que me califica Daniel saco 100 y siempre que me califica Natalia saco 50. Entonces es justamente para poder identificar ese tipo de cosas. Listo. Entonces vamos a calificar nuestra primera llamada. Voy a tomar una llamada que esté de color rojo, puede ser cualquiera de estas, y simplemente pues le voy a dar clic derecho, le voy a decir calidad y le voy a decir audio. Podría decirse algo como clic derecho, calificar audio. Y cuando le dé clic en calidad audio van a salir dos ventanas. ¿Qué son esas dos ventanas? Vamos a ver. Ahí le acabo de dar clic en calidad audio. Y las dos ventanas que salen es la número uno, esta ventana de color negro, que es la grabación. Para yo como analista de calidad empezar a escuchar esa grabación y empezar pues como a identificar las cosas que yo tengo que detectar. Y por debajo de esta ventana con la grabación, yo le voy a dar stop y la voy a cerrar. Pues mi idea en este instante no es escuchar la llamada, la voy a cerrar. Y la segunda ventana que me sale es este formulario. Este formulario es nuestra matriz de calidad. ¿Qué matriz de calidad le voy a aplicar yo? Entonces yo le podría dar clic a la lista y decirle que la matriz de calidad que le voy a aplicar va a ser, por ejemplo, la matriz de, no sé, puede ser, por ejemplo, la de ventas, que fue la que nosotros creamos hace un rato, ¿cierto? Y fíjense, cuando yo selecciono la matriz de ventas, entonces él me enlista los atributos que yo estoy disponible o que tengo listos para calificar. Entonces vamos a hacer varias calificaciones, ¿cierto? Como para que miremos ahí varios sucesos que van a pasar. Entonces, tengo la categoría del saludo. La categoría del saludo tengo estos tres atributos. Tengo la categoría de negociación con estos dos atributos. Tengo la categoría de despedida con este atributo. Y la categoría de otros con estos dos atributos. Allí están. Y aquí también me muestra el tipo de error de cada atributo. Algunos son NSE, no críticos, otros son CE, críticos, y el cumplimiento. El cumplimiento es si aplica o no aplica, ¿cierto? Entonces, empecemos a calificar. Yo ya estaba escuchando la grabación por la ventanita negra que cerramos hace un momento y ya empiezo entonces a calificar. El asesor saluda con el guión definido, clic derecho, yes. Vamos a hacer que esta llamada sea la llamada del 100, la llamada perfecta. Entonces, el asesor le preguntó el nombre al cliente, clic derecho, yes, lo hizo bueno. El asesor valida el nombre con el cliente, clic derecho, yes. ¿Valida el precio final? Sí. ¿Da a conocer la fecha de entrega? Sí. Esta es la llamada perfecta. ¿El asesor se despide según el guión? Sí. Y aquí lo demás. ¿Es buen negociador? Sí. ¿Y tiene buen tono de voz? Sí. Ahí está. Esta es la llamada en la que el asesor todos los atributos los cumplió perfectamente. Entonces, después de que yo le califique atributo por atributo, entonces ya vienen los comentarios. ¿Qué son los comentarios? Entonces yo como analista de calidad podría dejar un comentario sobre esa llamada. Entonces podría decir que el asesor muestra, no sé, muy buenas cualidades al momento de atender las llamadas. Adicional a eso, cumple con todos los protocolos y guiones definidos. No sé, excelente trabajo, le podríamos poner uno. Esa es la llamada del 100. Entonces, yo aquí como analista acabo de calificar la llamada, acabo de ponerle un comentario y acto seguido ya puedo darle clic al botón guardar calificación de monitoreo. La llamada que estaba calificando era de John Rincón. Bueno, aquí que sepamos este dato. Entonces yo le voy a dar guardar, él refresca y fíjense que en la parte superior, entonces él ya pone que la llamada de John Rincón está de color verde. ¿Por qué de color verde? Porque ya fue calificada. Y hay un dato aquí que tenemos que ver con lupa y lo siguiente. Él acá te va a dar tres calificaciones totalmente distintas. Listo. Ok. Bueno, aquí les quería mostrar algo y es que si se fijan, esas tres columnas, unidad, oportunidad y promedio, todas me quedaron en 100. ¿Qué significa que todas me hayan quedado en 100? Pues finalmente, como todas estas llamadas fue perfecta, pues la calificación que me va a dar siempre va a ser de 100. Pero ojo que la plataforma ofrece tres calificaciones distintas. Muy seguramente nosotros nos vamos a casar con una de las tres, pero de acuerdo a la que nosotros vamos necesitando,
es entonces que la plataforma te va a dar esa calificación puntual. ¿Cuáles son las tres calificaciones? Se llaman unidad de error crítico, oportunidad de error crítico y promedio. Para definírselas de alguna manera es unidad de error crítico es la calificación más exigente. O usted saca 100 o saca 0, ¿cierto? Y se basa únicamente en los atributos que son errores críticos. Si usted todos los errores críticos los hace buenos, todos los atributos de error crítico los hace buenos, entonces usted va a sacar un 100. Pero si usted se equivoca en un atributo de error crítico o más, su calificación es automáticamente 0. Entonces, asumiendo que, por ejemplo, en nuestra matriz de calidad, yo tenía, no sé, 5 atributos como critical error, y yo solo me equivoqué en uno de 5, ¿cuál va a ser mi calificación allí? Mi calificación va a ser automáticamente 0. ¿Por qué? Porque esta es la calificación más exigente que tiene ahí como el ítem de Cuba. O usted saca 100 si hace bien todo, o usted saca 0 si se equivoca en uno o más. Esta es la calificación más exigente. Y se basa solamente en los errores críticos. La segunda calificación, que es la oportunidad del error crítico, lo que te dice es qué porcentaje de errores críticos hiciste buenos. Pongo el mismo ejemplo. Si la matriz de calidad habían 5 errores críticos y yo me equivoco en uno de 5, entonces aquí te va a decir que el porcentaje de errores críticos que hiciste bueno fue el 80. ¿Por qué el 80? Pues porque te equivocaste en uno y ese uno valía un 20%. Entonces allí él te va a dar ese dato. Y el tercero es el promedio general de todos. Es decir, de todas nuestras matrices de calidad, si yo me equivoqué en uno o dos atributos, pues él te va a descontar el peso de ese uno o dos atributos. Pero siempre nos va a dar esas tres calificaciones. 0 o 100, la más exigente, y se basa solo en error crítico. La de oportunidad, que es qué porcentaje de los críticos hiciste buenos. Y la del promedio, que es pues exactamente del promedio de todos, pues cómo te dio esa nota final. Entonces hagamos una segunda calificación. Ya vamos a ver que esta llamada no sea la perfecta. Voy a calificar, por ejemplo, aquí una llamada de Diego. A la llamada de Diego le voy a dar clic derecho, calificar audio. Ahí le voy a dar clic. Me van a salir dos ventanas. La primera ventana es la ventana de la grabación para yo comenzar a escucharla. La idea es en ese instante yo no escuchar la grabación. Entonces le voy a dar aquí stop y le voy a dar cerrar. Luego le voy a decir que la matriz de calidad que le voy a aplicar es la matriz de ventas. Aquí en la lista desplegable le digo cuál matriz puntualmente le quiero aplicar y empecemos entonces a aplicar esto. Todo lo del saludo lo hizo perfecto. Hizo muy bien el saludo, validó el nombre y listo. Pero al momento de la negociación, usted nunca le dijo el valor final de la compra al cliente. Entonces usted ese atributo se lo voy a calificar como no. Es decir, que ahí se va a pintar de color rojo, algo negativo. Listo. ¿Le dio a conocer la fecha de entrega? Sí. El asesor se despide según el guión, sí. Vamos a decir que en este caso, por ejemplo, el asesor se equivocó en, por ejemplo, en el del valor final de la compra y en el de tener buen tono de voz. Yo le voy a decir que este no, pues el asesor aquí no tenía un buen tono de voz. O sea que usted en esta llamada se equivocó en dos atributos. Uno de ellos, el valor final de la compra, que es critical error o error crítico. Y se equivocó también si el asesor tiene buen tono de voz, pero este no es critical error, este es un NC. Entonces, acto seguido, como analista ya voy a venir y voy a poner los comentarios, el asesor comete un error grave al no indicarle al cliente el precio final que tiene que pagar por la compra. Adicional a ello, se evidencia que el asesor no tiene un tono de voz, no sé, agradable. Por favor, realimentar. Esas son mis notas como analista de calidad. Y voy a guardar la llamada. Entonces, nuevamente les recuerdo, nos equivocamos en dos atributos. Nos equivocamos en el valor final de la compra y en el del tono de voz. Y allí entonces voy a guardar la llamada. Fíjense que la llamada antes que le califiqué a Diego ya me quedó con tres calificaciones totalmente distintas.
La primera de todas, la que les decía que es la más exigente, o 0 o 100. Como usted se equivocó en un error crítico, no importa que todo lo demás lo haya hecho bueno, su calificación de forma automática va a ser 0. ¿Por qué? Porque usted se equivocó en un error crítico. O 0 o 100. La segunda, que es el porcentaje de errores críticos. Si nosotros miramos nuestra matriz de calidad, errores críticos solamente tenía dos, que eran estos dos, los CE. Como yo me equivoqué en uno de dos, entonces me va a decir que el porcentaje de errores críticos que hice bueno, pues fue el 50%. ¿Por qué el 50%? Porque eran dos críticos y me equivoqué en uno. Entonces su calificación final va a ser del 50%. Y mi nota promedio es de 70. ¿Por qué de 70? Porque si usted se equivocó en dos atributos. El primero que era el de la compra, que tiene un peso del 20%, y el segundo es el del tono de voz, que tenía un peso del 10%. Este 10 más este 20 significa que te voy a quitar 30 puntos. O sea que tu calificación final o promedio va a ser del 70. ¿Cuál es la calificación que por lo general uno siempre usa? Es la del promedio. Es como la que uno pues generalmente siempre usa. La del error crítico, que es la primera, 0-100, es muy exigente. La segunda, que se basa solamente en los errores críticos, podría uno verla como más informativo, saber de pronto en qué errores críticos somos los que estamos fallando. Y la tercera, que es la del promedio, pues por lo general la que uno siempre aplica. ¿Cuál es su nota final? 70%. ¿Te ganaste la variable? No. ¿Por qué no? Porque usted tenía que tener una nota superior al 80. Entonces aquí asesor, usted no ganó la variable porque usted en esa llamada le fue muy mal. Sacaste sobre 70. Si se fijan a la derecha, entonces ya me dice los comentarios, ya me dice la matriz de calidad que se le aplicó, la matriz de ventas, me dice el analista de calidad que la calificó. Yo como estoy conectado como micro, pues el analista fue micro y así. Listo. Ahí quedan entonces calificadas nuestras llamadas. Eh, Importante tener muy claro el ítem pues, que define lo de las tres notas. 0 o 100 se basa solo en los porcentajes de críticos y el promedio que es por lo general la que uno usa. Y finalizando entonces el recorrido, les había dicho muy al inicio que en Cuba lo parametrizo, en monitoreo lo llevo a la práctica y en históricos es donde me quedan los reportes. Entonces, sí, ya creé la matriz, ya la califiqué las llamadas y ya quiero ver los históricos o los reportes, entonces yo tendría que venir a históricos. Dentro de históricos, tenemos que buscarnos el apartado eh, que dice calidad, ¿cierto? Y en calidad tenemos a disposición estos 5 reportes. Cada uno de ellos pues me va a dar una información distinta y en base a eso es que yo puedo empezar a tener una luz o una claridad. Listo. De cómo es que finalmente pues a mí me está yendo la operación. Aquí hay un datico que me acaban de hacer caer en cuenta y es que cuando yo estoy calificando las llamadas, bueno, de pronto ya los datos, son los siguientes. Después de que la llamada es calificada, digamos que esa llamada ya queda como blindada. Es decir, no, es que en esta llamada realmente el asesor sí tenía buen tono de voz. Pues entonces, si yo ya quisiera venir y darle clic derecho, calificar llamada o calificar audio, entonces eh, pues yo ya no puedo venir y guardarla, ¿cierto? Fíjense que aquí ya el botón de guardar queda bloqueado, es decir, que esa calificación que yo como analista de calidad acabo de realizar, ya quedó realizada, ¿cierto? Ya quedó ejecutada, eso ya no tiene pues cambios que yo les pueda aplicar. Y lo segundo es que cuando yo estoy calificando las llamadas, por ejemplo aquí la de Daniel, entonces me sale aquí la grabación, la voy a cerrar, no me interesa en ese instante. Lo que va a pasar es que también un atributo puede que no aplique. Es decir, es posiblemente que en la venta o algo, cuando yo vendo algún producto en específico, pues yo para ese producto en específico no te puedo decir la fecha exacta del pago, ¿cierto? O la fecha exacta pues, en que se va a realizar y demás. Entonces, pues es posible que en esa llamada como tal, puntualmente, ese atributo yo no lo tengo que tener en cuenta. No se lo voy a sumar porque estaría diciendo que lo hizo bueno cuando no es así, ni tampoco se lo voy a restar porque se lo estaría calificando mal cuando tampoco es así. Entonces, hay otra función que la plataforma aplica. Aquí, perdónenme, voy a seleccionar la matriz de calidad de ventas. Voy a decir la de ventas.
Ok, listo, 20. Y entonces vamos a decirlo. Voy a decir que, por ejemplo, en el atributo de la fecha de entrega, en esa llamada eso no aplicaba. ¿Por qué? Porque cuando le vendo un producto es X, entonces yo no le puedo decir la fecha exacta de entrega. Entonces, no sé, voy a decir que, por ejemplo, este lo hizo bien, este lo hizo bien, y no sé, este lo hizo bien. Voy a decir más bien cualquier otro. Este también lo hizo bien. Y, por ejemplo, eh, si es buen negociador, aquí le voy a decir que esta no aplica. Clic derecho, no aplica. O no aplica y se pinta de color azul. ¿Qué es ese no aplica? Finalmente lo que les decía es cuando algo en la llamada no se lo tengo que calificar. Y ese no se lo tengo que calificar es, no se lo voy a dar bueno ni se lo voy a dar malo. Simplemente no aplicaba en esa llamada. Voy a poner aquí las notas nuevamente. Todo en la llamada, no sé. Muy buena llamada. Muy buena llamada. Felicitar al asesor. Aquí no hay nada malo, simplemente todo es como de felicitaciones y decir que la llamada estuvo muy buena. Y entonces voy a guardar la llamada, voy a volver a ver la lista. Tenemos que ahí está guardando, guardando, guardando. Esta era una llamada de Daniel Grajales, listo, perfecto. Voy a buscar de nuevo, a ver que no me quedó. Calidad audio, no, yo lo hago de nuevo. Ventas, voy a decir que todo estuvo bien, 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 pero la de si es buen negociador, le voy a decir que no aplicaba. Digamos que en esta llamada no es necesario hacer negociaciones de nada, entonces este no le aplica. No sé, llamada muy buena y voy a guardar. A ver de nuevo. Listo. Ahí entonces sí la listo. Fíjense entonces que lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando hay un ítem que se pone como no aplica, el ítem que pusimos no aplica era si era buen negociador. Buen negociador de cara a la plataforma o de cara a nuestra matriz tenía un peso del 10%. Ese 10% entonces, digamos que de cara a la plataforma, pues yo no se lo voy a dar negativo. Fíjense que la calificación final que tuvo nuestro agente fue del 100%. ¿Por qué del 100%? Porque es que entonces, al momento de yo calificar esa llamada, usted no se equivocó en nada. Simplemente el peso que tenía ese atributo de la matriz de ventas en el ítem de si es buen negociador y que quedó como una aplica, ese peso se distribuye, ¿cierto? Se distribuye en los demás ítems. Entonces, como todo lo demás estaba bien, usted no se equivocó en absolutamente nada, pues su calificación final fue de 100%. Así en ese atributo se haya hecho como no aplica, porque es que no aplica, digamos que no es como tal algo negativo. Entonces, por eso tu calificación final acá te queda de un 100%. Listo. Eh, Ahora sí, entonces vamos a los históricos. Estábamos en los históricos. Les decía que los encontramos en el apartado de calidad. Yo podría de pronto ampliar un poquito el tiempo del reporte. Tal vez decirle que haga reportes desde el 9 de julio hasta el 30. No sé, las últimas 2 semanas. Quiero saber cómo me ha ido las últimas 2 semanas de julio. Con calidad. Entonces selecciono este tiempo. Tengo estos 5 reportes a disposición. El primero de ellos, resultados por agente. Simplemente lo selecciono y le doy abajo clic al botón generar y él lo mapea aquí al frente. ¿Qué me dice este reporte? Pues digamos que es algo como muy general. Lo voy a ampliar un poquito más. No lo voy a hacer de todo julio. Listo. Y fíjense que ¿qué me dice este reporte? Es algo como muy general. Me dice, por ejemplo, por agente o por asesor, cuántas evaluaciones se han hecho. Entonces aquí ya pueden dar cuenta que Andrea ha tenido 3 evaluaciones, Esteban y Marcela han tenido 2 evaluaciones y los demás asesores pues han tenido de a una. Y vuelve y me muestra las 3 calificaciones que habíamos explicado hace un rato. La primera que es 0-100, que es la más exigente de todas, luego la que se basa solo en los errores críticos y la que es la promediada. Entonces, dice que en la calificación que es la más exigente de todas, 0 o 100, los que tienen un 0 seguramente es que se equivocaron en algún error crítico, los que tienen 100 es que todo lo han hecho muy bien con el tema de los críticos,
La de oportunidad de error crítico es qué porcentaje habrás hecho mal o qué porcentaje habrás hecho bien, pero solamente sobre los críticos, y la accuracy, que es la del promedio, entonces pues te la va a dar como tal de esa cantidad de evaluaciones. Es decir, por ejemplo, Andrea, que ha tenido 3 evaluaciones, su nota promedio de esas 3 evaluaciones es de un 72%. Y Esteban y Marcela, que han tenido 2 evaluaciones cada uno, su nota promedio está en 47 y en 49%. Adicional a ello, pues los que tengan ya una evaluación, su nota promedio está en 50, 70, 100, 90, de acuerdo a cómo le corresponda a cada uno de los asesores. El reporte número 2 es un poquito más de lo mismo, pero con más detalle. Lo voy a seleccionar, le voy a dar clic al botón generar y allí está. Entonces, por Andrea teníamos 3 evaluaciones. ¿Cuáles son esas 3 evaluaciones? Entonces tenemos la evaluación 1, evaluación 2 y evaluación 3. Solamente del asesor Andrea Villarreal. Comentarios sobre cada una de las evaluaciones, sobre sus 3 evaluaciones. Y aquí está entonces la nota promedio de cada una. Ahorita hemos dicho que promediando esas 3 calificaciones se da un 72%, pero ahora soportamos en qué se basa para decir que es un 72%. Se basa para decir que en una llamada sacaste 90, en una sacaste 40, en la otra sacaste un 87 y tu nota promedio de tus 3 evaluaciones te da un 72%. Ahí está. Para quienes tienen solamente una evaluación, pues solamente muestra un atributo, pero por ejemplo para el caso de Marcela, que tiene 2 evaluaciones, entonces lo mismo. Ahorita hemos visto que tenía una calificación promedio del 49%, pero ese 49% se basa en decir que en una llamada sacaste 28% y en la otra 70%. Promediando estas dos, tenés una nota general para tus 2 evaluaciones del 49%. Y así con cada uno de nuestros asesores. Recordemos que cualquier informe que yo haga, yo simplemente podría darle clic derecho, exportar XLS y me podría llevar este informe a Excel para que yo en Excel pues ya lo filtre, lo tabule con él. Cualquier informe de esos pues lo puedo llevar simplemente al Excel para dejarlo, utilizarlo allí. Listo. Reporte número 3, detalle de evaluación pero por atributo. Este es un poco amplio. Eso lo que hace es decirte atributo por atributo, agente por agente, cómo fue el resultado. Entonces, por ejemplo, para esta llamada del asesor Daniel Grajales, el comportamiento atributo por atributo fue este. En este cumpliste, en este no cumpliste, en este atributo fue un no aplica, un not a, y así. Digamos que es un poquito más extenso, trata de ser muy global ya, y lo que te dice es asesor por asesor, atributo por atributo, cuál fue el resultado final. Si lo calificamos como yes, que sería bueno, si lo calificamos como no, que sería malo, o si simplemente lo calificamos como no aplica. Ahí también te dice la fecha, te dice la matriz que se aplicó y la categoría. Cuarto informe, es uno que personalmente me gusta mucho a mí, porque este cuarto informe te dice en qué está fallando tu operación. Vos como analista de calidad, en qué te tenés que preocupar, porque ese atributo es un error general que todo el mundo está cometiendo. O como analista de calidad, de qué no te tenés que preocupar porque eso es algo que está muy bueno. Me hago entender. Por ejemplo, el 4 informe me dice el resultado por atributo. Entonces, actualmente tengo, por ejemplo, un atributo que se llama si el agente es buen negociador. Dice que históricamente he tenido 4 llamadas en ese atributo calificadas como buenas y 2 calificadas como malas. Digamos que aquí me dice que el 66% de las veces ha sido calificado como bueno. Pero, por ejemplo, este otro atributo que es si el asesor tiene buen tono de voz, perdón, el de arribita, si el asesor le pregunta el nombre del cliente, veo que históricamente solo en una llamada lo han hecho bueno y en 5 llamadas lo han hecho malo. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ser una alerta para el asesor de calidad que le diga que inmediatamente tiene que comenzar a hacer las realimentaciones para empezar a decirle a los asesores, vea, si ustedes muchachos al momento de estar en la llamada
nunca le validan el nombre al cliente o muy escasamente lo hacen. Solamente en el 16% de las llamadas que nosotros hacemos le validamos al cliente el nombre para corroborar pues que hablamos con él. Pero eso es algo que debería de ser obligatorio, ¿cierto? Eso es algo que no debería ser opcional, sino que usted como asesor siempre debería de estar realizando. Entonces, por eso les digo que esto debería de servir como una alerta o informativa para el analista de calidad que le dice en qué está fallando el call center y en qué no está fallando, ¿cierto? ¿En cuál estaría fallando? En la que tengan un porcentaje acá muy bajito. Por ejemplo, aquí hay uno del 16%, por ejemplo, por acá hay uno de, bueno, no sé, tal vez del cero. Digamos que esta muestra puede ser un poco engañosa porque finalmente se basa en una sola llamada, que era una sola llamada, lo hicieron malo, entonces por eso pues su muestra es de cero. Puede que sea un poquito más engañoso, pero finalmente también debería de servirme como alerta, ¿cierto? A yo saber que el atributo de la invitación, que puede ser seguramente una matriz de calidad de servicio al cliente o algo, donde es en algún tipo de invitación, pues históricamente en una llamada lo hicimos malo. Entonces yo me le acerco a los muchachos de servicio al cliente, muchachos, pues veo que solamente nos hemos equivocado en una llamada, pero aseguremos que efectivamente todos sí tienen el conocimiento de hacer ese atributo de la invitación. Ese es un informe que personalmente me gusta mucho. Creo que es el que te dice exactamente en qué está fallando tu operación o en qué no está fallando para, digamos, yo tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, el atributo de el agente le indica al cliente que fue un gusto hablar con él. 6 veces lo hemos hecho bueno y 0 veces lo hemos hecho mal. Esto es un atributo que está perfecto. Acá yo no tengo que preocuparme porque históricamente el asesor siempre le dice al cliente que ha sido un gusto hablar con él. Allí yo no tengo que preocuparme de absolutamente nada. Reporte número 5. Resultado por analista de calidad. Eh, y en el informe número 5 yo lo genero y digamos que lo que te dice es justamente eso. ¿Cómo ha sido los informes generales por analista de calidad? Aquí uno podría decir que hay tres analistas de calidad. Está Micro, está Marcela Osorio y está Andrea Villarreal. ¿Qué podríamos intuir de esto? Es, Micro ha hecho 8 evaluaciones, Andrea ha hecho 2 evaluaciones y Marcela 2 evaluaciones. ¿Cuál ha sido la calificación promedio por cada uno? ¿Qué es la tercera? Que es como por la en la que uno se fija. Las otras dos son lo mismo de siempre, o 0 o 100, el porcentaje de los críticos, pero la curva que es como el promedio, entonces te podría decir lo siguiente. Aquí ya nosotros nos damos cuenta, ve, cuando a mí me califica Micro, tengo una mejor calificación. No podría pensar que cuando Marcela califica, Marcela es muy exigente y la nota promedio de las evaluaciones que ha hecho el analista de calidad Marcela está en un 34%, es decir, está muy bajito. O es que Marcela ha tomado las llamadas que han habido más errores o que han tenido pues un proceso más malo, o finalmente Marcela puede que sea la más exigente y por eso tiene la nota de todas sus evaluaciones en un 34%. Andrea la tiene en un 62% y el analista micro la tiene en un 78%. Esto es finalmente lo que te dice allí la calificación por analista de calidad. Es como finalmente poder identificar ese datos. ¿Cuál es el analista que de pronto es más exigente, que es de pronto más directo al momento o más contundente al momento de hacer una calificación? Listo. Eh, digamos que esto era pues como toda la actividad, toda la información que queríamos como compartir por el workshop de calidad. Listo. Ya lo otro que les podría comentar es, pues si tienen las dudas, vamos a dejar el espacio abierto para que nos sigan escribiendo las preguntas y poderlas ir solventando. Y también, adicional a eso, pues de una vez dejarles la invitación a todos para que asistamos al próximo workshop, que va a ser el workshop orientado a chatbots y social bots. Que vamos a ver cómo hacemos la construcción de los workshops, cómo integramos los canales, cómo es el análisis y cómo son los reportes de nuestra solución de chatbots y de social bots. ¿Cuándo es? Es esta misma semana. Nos veríamos el próximo viernes 2 de agosto, nuevamente en este horario, de 10 a 12 del mediodía. Ya Natalia pues les estará enviando la invitación para que cada uno se comience pues como a escribir y que digamos que el viernes que hagamos este workshop, pues comencemos como eh, a aclarar un poquito pues como el panorama para todo el tema de chatbots,
lo empecemos pues a aplicar de una manera pues como más correcta, que podamos ver como todo el mundo de beneficios que la solución pues como de chatbots nos ofrece. Listo. Ya por último, pues nuevamente darle las gracias. Listo. Darle las gracias pues por la asistencia al workshop. Ojalá haya sido pues como un espacio de aprendizaje que nos haya servido para solucionar las dudas, que todos ojalá hayamos ido como en paralelo creando nuestras matrices de calidad y que en este mismo instante ya todos estemos aplicando y podamos comenzar a aplicar, perdón, como a llevar a la práctica todo el tema de Cuba y que podamos pues como comenzar a sacarle provecho a esa funcionalidad que tiene la plataforma. Es una funcionalidad que, pues, que no genera ningún costo, que la tenemos siempre a disposición, que me ayuda a asegurar y a certificar que mi operación está operando correctamente. Entonces tiene un valor agregado pues realmente muy grande, ¿cierto? Simplemente pues gracias por la asistencia al workshop y nos hablamos entonces nuevamente el viernes. Hasta luego. A todos por asistir a este workshop. Como dice Daniel, el viernes en la mañana tendremos el de chatbots y social bot, donde podrán ver cómo realizar todos los modelos de enrutamiento que se puedan realizar para la conexión de WhatsApp, redes sociales, chat web, la Telegram, súper invitados. Yo sé que les va a gustar muchísimo todo este tema. Por favor, recuerden pues inscribirse, los cupos son limitados, entonces es importante que se empiecen a inscribir, ahorita en la tarde se va a enviar la invitación y recuerden que este video les llega una vez termine pues como la compilación. Muchísimas gracias a todos por asistir y que tengan un feliz día.